Estimados, ¿cómo están? Bueno, nuevamente bienvenido a nuestro episodio Salud y Bienestar. Como siempre, un gusto estar con ustedes y nuevamente un invitado de lujo, el sociólogo José Jacinto Muñoz. Vamos a conversar de un tema que tiene que ver definitivamente con nuestro bienestar, que tiene que ver con los propósitos. ¿Cuál es la lista? ¿Cómo configuramos esta lista de deseos de lo que quisiéramos tener? Y cómo eso se puede convertir en fracasos cuando sentimos que no logramos o cuando revisamos esto fue lo que hicimos. O cómo realmente hacer una lista efectiva, que realmente digamos pudimos hacer lo que queríamos o nos quedamos cortos. Fue muy grande la lista, fue muy corta la lista. ¿Cómo nos apoyamos para hacer esta lista de deseos? Entonces, por eso le pedí a José Jacinto que nos enfocáramos, sobre todo empezando este año 2024, cómo ser un poco realistas, pero ser también soñadores. Entonces, José Jacinto, bienvenido. Ayúdanos a hacer esta lista de propósitos. Gracias, doctor. Bueno, agradecido una vez más por estar en tu espacio. Un saludo a toda la gente que escucha tus programas y que te sigue. Es una gran pregunta, arrancando el 2024, porque yo creo que eso marca la pauta. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve es el deseo. Y el deseo es el hijo del propósito. Y parte de lo que fortalece el propósito, o el objetivo, a mi manera de ver, principal del propósito, es fortalecer tu misión. Por eso hoy, yo como consultor, cuando trabajo en una compañía, por lo general se vinculan a lo tradicional, misión y visión. Hoy hay que hablar de propósito, misión y visión en una compañía, igual en una persona, porque es el propósito el que empuja la misión de vida. Entonces, ¿cuál es la misión en el 2024? Esa pudiera ser una buena pregunta. ¿O cuáles son las misiones? ¿En base a qué propósitos? Y tratar de hablarlo en plural, porque a veces cuando uno habla de la idea de propósito como idea única, genera tensión. Mucha gente no entiende, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Será que no tengo un propósito? Entonces pasa a ser como una entelequia, como algo difícil de digerir. Pero yo creo que tenemos que hablar de propósito. Seguramente hay un propósito general que va a generar el resto de los propósitos, pero que la idea de propósito no se convierta en una camisa de fuerza. Todo lo contrario, se convierta en lo que te impulsa para que esa misión del 2024 en distintas aristas, en distintos escenarios, distintos objetivos, distintas metas, puedan cumplir su objetivo. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Dividirlo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr desde el punto de vista personal? En lo laboral, si tengo un negocio, ¿a dónde quiero llevarlo? Ahí es donde yo hablo de los números, que los números nos orienten. Yo le hablo mucho eso al empresario y al emprendedor. Está bien tener ganas, tener la mejor actitud, pero ¿cuál es el número que estás buscando? Que los números sean un indicador desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista profesional. Si es que trabajas para alguien, bueno, rendimiento, qué tan eficiente y tan eficaz estás siendo, y si quieres estar ahí, ¿por qué quieres estar ahí y qué te propones este año? En lo personal, tantos rostros, el rostro de lo físico, el rostro de lo psicológico, el rostro de lo emocional, el rostro de la familia, el rostro de la salud, el rostro de lo espiritual. O sea, categorizar mis aspiraciones y darle forma a través de fechas, pero también a través de números y a través de una disciplina permanente que me permita sostener. Mira, esta estadística es increíble. En Estados Unidos, el 65% de las personas que se inscriben en un gimnasio nunca lo usan durante el año. Imagínate tú. Es decir, la pasividad y el abandonar las metas que uno se establece finalizando un año para arrancar el otro, ya a mediados de febrero, más del 60% se han desplomado. Es decir, que no son consecuentes con lo que se prometieron a profundidad, terminando el año viejo y entrando en el año nuevo, porque hay toda una explosión emocional de lo que quiero hacer. Ahora sí voy por esto, ahora sí lo voy a alcanzar, pero no hay el sostenimiento. Pero para sostener, es lo que siempre he dicho, hay que tener una motivación trascendente, y la motivación trascendente no viene de episodios emocionales circunstanciales, vienen de propósitos profundos. Entonces ahí es donde hay que indagar para que lo puedas sostener aún en la dificultad, en el momento difícil. Ahí es cuando tú te das cuenta qué tan comprometido estás con lo que estás haciendo. Dos cosas interesantísimas. Una, además de ponerle fecha, es ponerle números. Porque es importante cuando uno trata de cuantificar qué es lo que uno realmente quiere. Yo quiero
si eres un cirujano o estás cuantificando en cuántas consultas más yo pretendo hacer este año, cuántas cirugías pretendo hacer este año, cuántos carros pretendo vender este año, cuántas consultorías pretendo dar este año. En el momento que le pones un número, en el momento que la meta se convierte tangible, tú puedes saber el año subsiguiente si alcanzaste la meta. Si llegaste a las 10 cirugías o te quedaste en 5 o hiciste 20. Y la primera vez cuando te pones la meta, puedes no ser exacto porque estás tratando de calcular en base a tus años anteriores cuál es tu curva de crecimiento. Y en base a eso decir, yo calculo que voy a crecer un 10%. Y después dirás, mira, me quedé corto y ahí podrás analizar. Pero siempre es importante ponerse una primera fecha. La primera vez o usando datas históricas para poder calcular cuál es tu proyección de crecimiento personal. Evidentemente no se refiere como ser humano, sino se refiere a tu ambiente laboral. ¿Cuánto esperas tú que va a ser tu crecimiento si lo puedes llevar a número? Y lo segundo me pareció interesante, que rescato, es que siempre lo había oído decir que todo el mundo quiere hacer dieta, todo el mundo quiere empezar el gimnasio. De hecho, los primeros episodios de este año son en base a eso. Tienen que ver con cirugía bariátrica, sobrepeso, cómo apoyarnos para ayudar a que estas metas que nos estamos fijando sean duraderas. Porque al principio, no solo el gimnasio, sino empezamos la dieta y todo dura unas semanas o siempre hay un día lunes para el gimnasio, para bajar de peso, para tratar de hacer lo que quisiéramos hacer. Y hablaste de que hay que estar profundamente convencido, pero ¿qué llamas profundamente convencido? ¿Hay que estar muy, muy gordo para convencerte o hay que estar muy, muy afectado? O sea, ¿cómo lograr apuntalar para que esa motivación pueda perdurar? ¿Cuál es la forma, si hay alguna estrategia para que nuestro propósito, visualizándolo, cuantificándolo, no sé, cuál es la estrategia de ustedes como expertos que pueden ayudarnos a que eso sea más duradero? Yo creo que no todos tenemos siempre los mismos motivos por lo cual hacer algo. Entonces ahí entra lo que en psicología se llama la metacognición, que es pensar sobre lo que pienso. Y pensarme no es otra cosa que hacerme las preguntas inteligentes, las preguntas que de alguna manera me pueden acercar a mis verdades, a mis aproximaciones. Cuando alguien se conoce, eso también se llama autoimagen, ese autoconocimiento que tú tienes, vas a encontrar motivos que se parezcan más a lo que realmente te mueve en el alma. Porque estamos hablando de tocar el deseo. Si yo tengo que sentir el deseo, la pasión por hacer algo, no nos podemos desconectar del deseo. Y hay que insistir con eso. De hecho, el psicoanálisis lo sostiene. Lo que hace que una persona se mantenga conectada a la vida es el deseo. Y el deseo no se trata de lo que quieres lograr. El deseo se trata de que te logran movilizar. Y mientras uno se mantenga movilizado, es porque uno tiene motivos, uno tiene razones, uno tiene metas, objetivos. De ahí son la importancia de la meta y el objetivo. La meta y el objetivo no es porque es un cliché. La meta y el objetivo es porque dan orientación. Y es una de las grandes características de vivir en propósito, es estar orientado. Por eso alguien decía, quien no sabe hacia dónde va, cualquier camino le es bueno. Y una de las cosas que más nos perturban es cuando estamos desorientados. Vaya que es una situación bastante difícil desde el punto de vista emocional estar desorientado. No saber hacia dónde voy, no saber exactamente qué quiero, no saber de qué soy capaz. Esa desorientación desde lo personal, en el inventario de mis habilidades y destrezas, y en mi direccionalidad con respecto a qué camino tomar, para mí es clave. Y quienes nos están escuchando, pregúntese si esa orientación está bastante firme, que de hecho es una de las características, así como uno de los rasgos de vivir en propósito, también es una de las características de la gente que es mentalmente fuerte, que está orientada. Y estar orientado no significa que lo has logrado, significa que sabes cuál es el camino que quieres tomar. Entonces se te hace un poco todo más fácil porque no estás perdiendo energía buscando la ruta. Y a veces estamos buscando la ruta y también es válido. Entonces, en conseguir la ruta, una vez que la consigamos, enfocarnos en esa ruta, de alguna manera no vamos a diluir nuestra energía, vamos a poner la atención en esos propósitos y en esas metas y en esos motivos que tenemos. Ahora, fíjate algo, en base a lo otro que también comentaste que me gustó con respecto al número. Lo que no se mide, René, no se puede controlar. Y lo que no se controla no crece. Eso es algo que hay que grabárselo. Es como
decir, es como hablar de planificación. Quien no planifica, planifica para fallar. Podemos decirlo de otra forma. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no crece. Entonces, la medición, y este es un mensaje, repito, no solamente en el deporte, por ejemplo, todo lo maneja la medición. Todo. ¿Por qué? Porque son los números lo que hace posible que tú sepas el rendimiento de un jugador y el rendimiento del equipo. Por eso la importancia de los números. O sea, vamos este año 2024 a medir más. Vamos este año a poder medir más para poder controlar más lo que estoy haciendo hasta donde yo lo pueda dominar y entonces para poder crecer. A veces la falta de planificación y la falta de método, producto de nuestro empuje, dejarlo todo en la actitud, dejarlo todo en las ganas, dejarlo todo en el yo puedo, nos desmorona y nos desarticula. Es que por eso la importancia. La medición es para todo. La medición tiene que ver hasta con los gastos. Tiene que ver si tú no quieres, o sea, a veces uno va gastando y no ha tomado conciencia de esos gastos o de esas cosas que estás haciendo. En estos días me llegó un mensaje, mi hijo me hizo un comentario. Papá, es que has pedido no sé cuántas veces tal producto, tal comida en tal restaurante. Porque le llegó le dije, hazme el favor, pídeme estas alitas de pollo a la brasa, no sé, papá, has pedido 50 y tantas veces en tanto tiempo las alitas. Y le dije yo, wow. Entonces, claro, es un ejemplo, bueno o malo. Lo que quiero decirles es eso, es tomar conciencia de que estás haciendo algo o que estás tantas horas conectado en una red social. Tomar conciencia de numéricamente lo que estás haciendo para poder decir, debo cambiarlo o quiero ver en 3 meses si eso lo he bajado o lo he subido. Cuando uno toma conciencia de los números, de la data, puede tomar decisiones de cuánto estás bateando, cuánto estás tardando en hacer una cirugía, bien o mal, pero bien hecha, me refiero. Esa tomar conciencia de eso, cuánto estoy gastando en esto, y en base a eso tomar decisiones, y en base a eso cambiar tu propósito. Es decir, estoy gastando tanto en restaurantes o tanto en tal cosa, bueno, yo quiero ahorrar para este proyecto que quiero hacer. Lo otro que hablabas del deseo, yo recuerdo como hacía uno, no hay mayor deseo cuando estás enamorado. Uh-huh. Que estás absolutamente, haces lo que sea, cancelas lo que sea, porque estás enamorado y mira, todo estás solamente pensando en ver a esa persona, salir, todo se enfoca en algo, porque estás realmente apasionado con ese deseo. Entonces yo creo que simplemente cuando tienes esa pasión por cualquier otra cosa, no solamente una relación, sino que tienes una pasión porque quieres desarrollar algo y simplemente no duermes, te despiertas pensando en esa idea, en el proyecto que quieres hacer. Entonces, ¿cómo hacer para enamorarte de esa idea? Fíjate que, permíteme, aquí en mis notas tengo algo que en algún momento leí, que dice, el deseo es antes que nada un acto de responsabilidad, un compromiso con uno mismo. Hacernos cargo de nuestro deseo es la única manera de saber quiénes somos. No es sencillo porque cuanto más nos acercamos, mayor es el riesgo. Es eso el deseo. El deseo es eso con lo que nos comprometemos. Y el ejemplo del enamoramiento es muy bueno, porque el enamoramiento genera, además de una activación hormonal increíble a través de la dopamina, que es lo que llaman la droga natural del cuerpo, dinamiza a la persona y le permite ver la realidad desde la visión del vaso medio lleno, más que del vaso medio vacío. Cuando la persona está enamorada, es extremadamente optimista. De hecho, se dice que idealiza. Pero es una condición que está bien, porque en cualquier campo en el que nos movamos, hace falta esa irreverencia. Hace falta esa hasta obsesión, si la palabra cabe, entre comillas. Hace falta esa ambición propia de la condición emocional para ir por más. Pero ir por más con un propósito exacto. Es decir, no estoy yendo por acumular, no solo por hacer números. Voy por más porque es lo que me hace sentir que crezco, que me desarrollo. Tal vez en el 2024, una de las cosas que también pudiéramos recomendar es que vayamos por algo nuevo. Es tiempo en el año 2024 que toquemos algo nuevo. Y tocando algo nuevo, seguramente se disipan muchos de nuestros conflictos internos.
la gente se sorprendería lo sanador que puede ser tocar algo nuevo, porque tocar algo nuevo te reconcilia con la vida, tocar algo nuevo te lleva, aumenta tus niveles de confianza, tocar algo nuevo renueva tu motivación, tocar algo nuevo te permite disipar cualquier psicorrigidez propio del estancamiento como consecuencia de estar en el mismo lugar siempre. Claro, pero la gente tiene miedo de empezar algo nuevo. ¿Cómo entender que a veces enfrentarte a algo nuevo, evidentemente va a tener momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de no saber si lo voy a hacer correcto o no? Pero evidentemente el hecho de demostrarte que eres capaz de hacer algo nuevo, por otro lado te va a decir esa flexibilidad: wow, logré hacer esto, logré emprender este proyecto que parecía imposible, o a esta edad porque yo voy a hacer esto, ¿no? A esta edad porque voy a empezar yo a hacer esto si ya me acostumbré a esto. Por eso a veces decimos, bueno, a veces es el momento de recalcular el GPS y recalcular y decir, estoy haciendo lo que debería hacer, o debería hacer algo que me sea más gratificante, en el cual realmente mis deseos estén más orientados a hacerlo. Que puede ser difícil, pero bueno, a veces concéntrate en tratar de hacer algo lo que siempre has querido hacer. Me gusta ese término que utilizaste, recalcular, porque recalcular exige un nivel de autorrevisión también, y eso también es necesario. Cosa que ocurre cuando se está finalizando un año y cuando se está iniciando el próximo. A veces creo que mucha gente, el problema no es que no logra replantearse cosas. A veces la gran dificultad es sostener eso que se replanteó, eso que se planteó, eso que se estableció. Porque sostener es una de las cosas más complicadas. Cuando tú hablas con un pelotero de Grandes Ligas, yo recuerdo en una ocasión hablando con Henry Blanco, ese pelotero tan conocido y ahora manager, con quien trabajé cuando él fue manager de Bravos de Margarita. Él me decía, o sea, siento que lo más difícil de ser Grandes Ligas, yo que pasé más de 15 años en Grandes Ligas, no es llegar a las Grandes Ligas, es muy difícil llegar a las Grandes Ligas. Lo más complicado es sostenerse en el tiempo. Y es que en cualquier profesión lo más complicado es sostener. Porque sostener amerita capacidad para adaptarse, capacidad para reinventarse, para recalcular. Es la capacidad de tener una filosofía clara. Entre tener miedo y no intentarlo y tener miedo a no hacerlo, yo prefiero optar por el miedo a no hacerlo para que me impulse a hacerlo. Es decir, si yo siempre estoy deteniendo mi vida porque lo que voy a intentar hacer me puede traer, no va a salir porque tengo miedo al fracaso, ¿qué es mejor? ¿Dejar de hacer algo por miedo a fracasar o dejar de hacer algo que tal vez tenía que hacerlo, pero no lo hice por miedo a otras circunstancias? Entonces, la idea de cómo yo veo mi cotidianidad y mi fluidez, creo que también eso marca la diferencia. Por eso es que ahí entra otro punto importante de cara al 2024, y es tener nuestra filosofía de vida clara, los principios de vida. ¿Cuál es mi interpretación del fracaso? ¿Cuál es mi interpretación del éxito? ¿Cuál es mi interpretación de la metodología? ¿Cuál es mi interpretación de la estructura? ¿Cuál es mi interpretación del deseo, de la pasión? ¿Cuál es mi interpretación de la recuperación? ¿Cuál es mi interpretación de arremeter la vida? O sea, al final, el 2024 debería ser un espacio donde tratemos de arremeter la vida con coraje. Esa pudiera ser una frase de cara al 2024, de desafiar los límites, porque al final siempre vamos a encontrar límites que nos hacen sentir que podemos o no podemos. Y otro elemento, también sería interesante hablar de la confianza, que crezca nuestra confianza, que nos demos más crédito, que tengamos un mejor inventario de nosotros, que apostemos un poco más a lo que somos, que nos especialicemos más, que nos hagamos más especialistas, que estudiemos más, que busquemos la forma de crecer más nuestras habilidades y destrezas. Ese tema de la confianza es un tema, el enemigo a veces está en ti mismo, ¿no? Tú mismo te echas a veces, y nos ha pasado, a veces nos tocó una vez hacer un estudio en 360 aquí en la universidad, que te mandan a pedir opiniones de diferentes niveles, tanto tu nivel como personas que están trabajando bajo tu supervisión, como tus supervisores, para ver la opinión. Y a veces te sorprende que la opinión que tienen de ti desde afuera es mejor de la que tú mismo te tienes. O sea, tú eres a veces mucho más crítico. A veces nosotros somos mucho más, nos ponemos límites. Nosotros no voy a hacer esto. O ese impostor que puedes sentir que tienes por dentro, de que no mereces o que no tienes la experticia, y probablemente eres la persona con más experiencia, pero tienes mucha humildad o mucha
para poder reconocer que sí mereces estar ahí y que sí tienes la experticia para hacerlo. Pero no descuidando que debes formarte, que debes mantenerte y que probablemente la mejor inversión que puedas planificar para este año es invertir en educación, en invertir en tomar los cursos necesarios, en entrenarte para tener formación para enfrentar esto. No sé si te comenté que yo estaba haciendo una maestría en la universidad y la acabo de terminar este mes y el año que viene me gradúo. Y fue un reto porque, bueno, yo siempre había tenido esa idea de hacer algo o estudiar de eso. Y tiene que ver con la escuela de periodismo, la escuela de Annenberg School de aquí de USC, que es una de las escuelas más importantes en Estados Unidos. Y este es un posgrado, un máster en ciencias se llama el manejo de la data digital, Digital Media Management. Fueron 2 años y lo acabo de terminar. Y bueno, tiene que ver con todo, no solamente en el ámbito de la data, en el área de mercadeo, tiene que ver todo el manejo de la data, desde aplicaciones digitales, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la data digital. Y fue una cosa impresionante compartir con compañeros de clase, todos jóvenes, todos con la duda de llamarme doctor Sotelo o llamarme René, no se sentía el doc, porque claro, yo era el senior y ellos todos jóvenes que trabajan en Amazon, en Facebook, que están rehaciendo sus carreras, empezando, y yo estoy recalculando y haciendo algo totalmente distinto a medicina, y ellos llenos de la curiosidad cómo iba a aplicar yo todo eso a medicina. Pero bueno, fue un reto, fue un salto a algo totalmente nuevo, a entrar en los rigores de la academia americana, distinta a la que yo me formé para medicina, desde la forma de escribir los ensayos, desde la forma de usar las referencias. Bueno, fue todo un aprendizaje y fue encuentros con profesores. Al principio, el primero fue duro, porque, claro, era aprender tiene que usar las referencias APA, no sé qué cosa. Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando este señor? Pero bueno, no era simplemente era leer o escribir, había que respetar una cantidad de cosas que fue todo un aprendizaje. Y un desafío, ¿no? Fue un desafío. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que siempre hay tiempo para recalcular, para tratar de hacer lo que quieran hacer. Y en base a eso planificarse. Yo estoy todavía dándole vueltas a la cabeza qué voy a hacer con todo lo que aprendí. Si lo voy y durante el posgrado lo fui aplicando. El podcast es parte de esa experiencia. Okay. Fue parte de esa experiencia. Desarrollé una plataforma digital para una app para la incontinencia urinaria. Es parte de esa experiencia. Mejoré el blog de mi página web. Estamos relanzando la página web. O sea, todas estas herramientas digitales fueron parte y fueron revisadas como parte de mis tareas. Y así empezó el podcast. Y fue revisado por los profesores expertos en podcast durante la maestría. Entonces, bueno, creo que de alguna forma no voy a dejar de operar ni de hacer lo que hago, pero me va a dar o me ha dado herramientas para mejorarlo, para entender cómo funcionan, para entender cómo todas las herramientas que hay para mejorar estas herramientas o estas plataformas digitales. Entonces, cuando decías eso de que hay que desafiar los límites, por supuesto para mí era un desafío hacer un posgrado que no era de medicina, era en inglés, era ensayos en inglés, era leer, era todo otro tema. Era otro tema al cual, bueno, me enfrenté y, bueno, por supuesto con el apoyo de familia, de todos lados, dale. Y al principio mis hijas, ayúdame a corregir esto, a ver si está correcto. Y después, sí, papá, vamos. Entonces, bueno, es todo el apoyo que tú vas haciendo para poder hacerlo finalmente realidad. Y ese es el desafío, ¿no? Porque al final, permíteme hacerte una pregunta, ¿cómo logras vencerte a ti mismo? Porque llega un momento en que hay una comodidad, o sea, hay un espacio que es tu experticia, y salirte a un espacio totalmente distinto al tuyo, o sea, ¿cómo logras esa elasticidad? Es decir, ¿cuál es el proceso interno? Porque lo hay, ¿no? Claro, tú sabes que eso me pasó también cuando salí de Venezuela para Estados Unidos. Decían, urólogos allá, decían, ¿qué va a hacer René Sotelo si está aquí en la cresta de su carrera? ¿Qué hace en este momento saliéndose o lanzándose a otra
a otra situación. Bueno, primero fue distinto porque, bueno, y la gente dice, bueno, pero ¿qué tanto se queja si él ya iba a Estados Unidos con trabajo? Ya tenía una oferta de trabajo, no me estaba lanzando al vacío. Ajá. Si bien no era un lanzamiento al vacío, era una situación igualmente complicada porque yo nunca había ejercido medicina en Estados Unidos. Yo había ido a Estados Unidos a dar conferencias, pero, y te quiero decir, no era, después cuando lo hice, me di cuenta que no era cosa más arriesgada que la que hice y fue por desconocimiento. Es decir, yo no sabía en el paquete que me estaba metiendo hasta que llegué. Porque yo no entendía lo complicado de ejercer medicina. No era simplemente operar. Para mí el momento más tranquilo de mi vida era cuando yo me sentaba en el robot y podía operar. Y todo el mundo sabía, este señor está haciendo lo que sabe hacer. Y lo hacía como nadie. Yo estaba feliz. Pero apenas me salía del robot y tenía que ir al sistema médico a escribir las notas operatorias, a entender todo el tema regulatorio, a entender qué hablar con los pacientes y entender todo el tema de consentimiento informado, analizar todas las posibles riesgos. O sea, cuando era ejercer la medicina dentro de un ambiente totalmente distinto al que yo había crecido, era una cosa súper estresante, súper estresante. Yo llegaba en las noches a escribir, a revisar las historias médicas antes de firmarlas. Porque claro, yo ya me veía con un documento legal, me veía con una demanda, y bueno, afortunadamente ya tengo 9 años, jamás he sido demandado, ni en Venezuela ni aquí. Soy muy cuidadoso del acto médico y lo ejerzo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero además aquí eso es un tema del día a día, las demandas, y por cualquier cosa buscan cómo que no fue hablado, no fue conversado, no fue planificado. Entonces fue muy estresante los primeros años y evidentemente fue un salto para mí, fue cambiar totalmente mi forma de ejercer medicina. Entonces, en el sentido de los rigores de la médico-legales y de cómo se documenta la historia en Estados Unidos, que es completamente distinto, sin contar de que para mí era distinto que si este es Medicare, que si es HMO, que si aquí se puede, aquí no se puede. Todo totalmente. Fue aprender un sistema totalmente distinto. Entonces, nada, yo creo que por otro lado me abrió una puerta porque pude hacer cosas y pude disfrutar de tecnología y disfrutar de toda una cantidad de cosas totalmente nuevas. Entonces, valió la pena, es lo que tú dices, pero al principio, los primeros años, 2 años, wow, tú dices, ¿en qué paquete me metí? Y claro, tú lo dices así rápido en 3, 4 minutos, pero eso fue un proceso profundo, arduo, complejo, que tiene tantos matices. Pero yo siento que a veces la gente no se ha identificado mucho con la idea de pagar un precio. Y hay precios que hay que pagar. Y esa también es otra pregunta que yo animo a la gente de cara al 2024 a que se la hagan. Cuando te preguntes qué quieres y te lo respondas con mucha certeza, inmediatamente pregúntate qué precio estás dispuesto a pagar por eso. Porque las cosas tienen un precio. Y nuestra cultura, la cultura latinoamericana, parte de lo que se estudió y lo que se ha estudiado con mucha fuerza es precisamente esa idea del camino verde, esa idea de los atajos. Hay un autor, René, muy interesante que se llama Ignacio Martín Baró, que escribió El latino indolente, lo recomiendo. Es un ensayo, es un libro, creo que uno de los análisis más acertados con respecto a los desafíos que hay en América Latina desde la mentalidad. El latino indolente de Ignacio Martín Baró. Y él habla ahí precisamente de eso, de la indolencia, de en qué están sumidos los países latinoamericanos, habla un poco de la mentalidad, porque tenemos que hablar sobre eso. Tenemos rasgos maravillosos, el latino, los venezolanos, sabemos de lo que somos capaces, pero una de las cosas que en general, y esto está estudiado desde la sociología y desde la psicología social, es que siempre estamos buscando un atajo, siempre estamos buscando un camino verde. Queremos llegar más rápido de lo que el proceso indica que tienes que llegar. Entonces, pagar un precio amerita que estés consciente de lo que significa para que no te desanimes tan rápido, porque uno renuncia cuando uno no puso en perspectiva exactamente lo que estaba haciendo. Tú y yo estamos en Estados Unidos, tú tienes una carrera establecida, yo logré una visa de talento y sé que allá los procesos son a otras velocidades a las que se logran aquí en Venezuela. Son muchos los empresarios venezolanos que yo he visto en Estados Unidos frustrados
porque pensaban que le iba a ir todo tan rápido como le fue aquí en Venezuela cuando montaron un restaurante, por ejemplo. Y no funciona así. Hay una fórmula, hay una ecuación, hay un número, hay una lógica en el sistema que hay que estudiar. Ahí entra el asesor. Ahí entra como me informo. Y los errores que cometemos tienen que ver con esa desinformación. Entonces, creo que es importante también, sumando a todas estas recomendaciones de cara al 2024, que entendamos el precio que vamos a pagar. Y que una vez que lo tengamos claro, paguemos el precio y sigamos, porque al final vamos a tener un retorno, porque lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener. Cuando hay un esfuerzo sostenido, cuando hay un enfoque, no sé hasta qué punto podrás llegar, pero vas a alcanzar mucho más de lo que tenías antes de iniciar. Claro, muchas veces nos pasó, a pesar de tener carrera en Venezuela, que por la situación socioeconómica tan crítica en momentos, o hace 8 años, no es que no ha estado menos crítica, pero hubo momentos muy críticos en la situación económica que obligaron a muchos profesionales, con ofertas o sin ofertas, afuera a salir a buscar cómo lograr tener sustento para sus familias con estándares, no necesariamente de millonarios, pero para poder pagar estudios y cosas que estaban comprometidos. Y evidentemente a mí me ha salido esa oferta y no es lo mismo quien se va de su país donde puede regresar, aunque podías regresar, pero cuando sabes que el camino de regreso está crítico. Es decir, que tienes que poner todo realmente para salir adelante y le pones todo. Le pones todo porque sabes que que no hay camino de regreso o que tienes que realmente ponerle todo. Pero cuando estás planificándote, cuando sabes el precio que va a costar lo que vas a hacer, el precio económico y el precio humano, el precio familiar, todo lo que va a costar de la inversión para poder hacer ese sueño o ese emprendimiento, porque es dinero, es tiempo de tu familia, es todo un tiempo que tienes que sacrificar y crear para poder salir adelante. ¿Cómo puedes calcular ese precio a pagar? ¿Cuál es ese precio a pagar? Es un tema importantísimo. Y el otro definitivamente creo que es una cosa absolutamente real, el tema de los atajos. Ese es un tema que nos define, pero nos ha definido porque, y generacionalmente está haciéndose más grave, porque la gente se está acostumbrando a soluciones más rápidas. La gente se está acostumbrando a que las cosas se tienen que alcanzar más rápido. Entonces la gente se frustra cuando ve que las soluciones que uno espera, está acostumbrado a que todo tiene que darse más, todo se presenta hoy en día tecnológicamente más rápido. Entonces, ¿cómo manejar esa realidad de los atajos? Hay dos conceptos que también yo siempre he manejado. Uno que tiene que ver con el sentimentalismo descontrolado y otro que tiene que ver con el pensamiento mágico, que sin darnos cuenta lleva a la persona a convertirse en un profeta. En un profeta, ojo, creo en la profecía establecida, con arraigo, pero también está la profecía autorrealizada, que habla de la psicología, que es la profecía que nace desde el fatalismo y desde el pesimismo. Pero cuando uno tiene claro un propósito, yo recuerdo cuando yo me fui a los Estados Unidos, yo tomé la decisión teniendo un plan por 5 años. En 5 años, ¿qué quiero? La residencia, y 2, quiero ganarme un espacio en Estados Unidos que me permita después, a partir de ahí, seguirlo construyendo. Y exactamente eso pasó. Pero yo tuve la posibilidad de tomar cuál camino iba a escoger para llegar a esa meta. Por eso digo, cuando hay un propósito general, es decir, yo quiero esto, eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? Yo sabía el precio de lo que implicaba el sistema porque me documenté mucho y traté de buscar mucha opinión antes de tomar esa decisión. Y no era porque aquí en Venezuela había ausencia de trabajo. Era el 2017. Estaba en un muy buen momento también. Pero yo quería también internacionalizar, crecer, ir hacia algo más propio de la naturaleza del que quiere desarrollarse. Entonces, todas esas conversaciones yo las tuve conmigo mismo y también las tuve con personas que ya tenían experiencia y que a lo mejor me podían dar una idea distinta a la que yo tenía. Y otra cosa que me ayudó mucho fue el enfoque. De ahí yo tengo una frase que es propia de mis conferencias: el enfoque paga bien. Es decir, siempre va a pagar bien enfocarse. Enfocarse significa elegir
una alternativa, un camino, poner tu atención en algo, evitar la dispersión, que es una de las cosas que más energía nos roba, que también es otra de esas condiciones culturales, los atajos, el no pagar un precio, el pensamiento mágico, la dispersión propia de que queremos hacerlo todo y no hacemos nada, la ausencia de la especialidad, qué importante es hacerse especialistas. Esa es la base de los países desarrollados. Recuerdo un profesor en la universidad que lo repetía siempre, en cada clase, y decía, la base de los países desarrollados es que la gente busca ser especialista. Y esa es una condición propia de las sociedades llamadas primer mundo. Y esas son cosas que nosotros las aprendemos con más fuerza cuando salimos de nuestros países y entramos en una estructura que no es perfecta, que tiene muchos errores, pero que pertenece a eso que llaman primer mundo. ¿Por qué? Porque la gente busca especializarse, la gente busca hacerse el mejor en algo para poder, de alguna manera, mostrar lo que es. Entonces, ahí se conecta a todo este mundo de lo que está ocurriendo hoy, que es el mundo online, que es toda la conciencia de lo online que te lleva a establecer lo presencial con ese mundo virtual. Cuando yo te escuchaba hablar de este posgrado que hiciste, esta especialidad, yo recordé 3 cosas que para mí son fundamentales, que a lo mejor tú también lo manejas así, que es lo que buscamos en online. Es decir, yo siempre le digo a cualquier profesional, es que lo online no es una opción, es una necesidad. Necesitas entrar. La pandemia lo mostró con mucha fuerza. Yo creo que la pandemia mostró muchas cosas. Desde el punto de vista de salud, tú conoces perfectamente el tema, pero desde el punto de vista emocional, que fue mi materia de estudio, fue uno, que la gente no está preparada para el día malo financieramente. De hecho, una estadística en Estados Unidos increíble decía que el 85% de las familias en Estados Unidos no tenían más allá de un mes para cubrir sus gastos y que mucha gente se lo vio difícil. Estamos hablando de un 15% apenas, un 12% que tenía cierto nivel de ahorro para enfrentarse, aunque no produjeran en los próximos 3, 6, 8 meses. Y un dato curioso, eso ya es, digamos, cultura financiera. Y lo otro tenía que ver con lo online. Es decir, todo lo que se está manejando es como otra plataforma, es como crear otra empresa. Y entonces ahí hay 3 elementos. Uno, cuando alguien entra al mundo de la plataforma online, ¿para qué? Primero, para crear tráfico. Yo creo tráfico con respecto a lo que yo hago. Tráfico. Y segundo, creo audiencia. Y después que creas audiencia, creas una comunidad, que es la que finalmente comienza a comprar. Entonces, para la pandemia, para muchos, y me incluyo, me permitió crear un segundo negocio, que es lo online. Y que cualquier profesional, no importa lo que haga, lo puede hacer. Pero eso también amerita esa transición de asumir y de darle la importancia que requiere y no cerrarnos. No satanizar el tema, sino entender que es una oportunidad con equipos, creo que esto hay que trabajarlo en equipos, hay gente aventajada en estos temas, pero llevar lo que estamos haciendo a estas dimensiones para poder tener más pegada, para tener más opciones y para no desenfocarnos, que es el otro gran reto, la dispersión. ¿Por qué nos dispersamos? Porque no tenemos un propósito claro. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente confianza. Eso lo entendí yo al tomar la decisión y dije, podía tomar el camino de otras visas, que mucha gente los toma, pero me prometí, dije, primero, voy a trabajar aquí de lo que yo trabajaba en Venezuela. Todo el mundo me dijo que estaba loco porque todo el mundo tiene que hacer lo que todo el mundo hace empezando. Yo dije que no, yo tengo que hacer lo distinto, porque yo quiero tomar esa decisión, pues. Es mi capacidad, o sea, es mi autonomía. Y 2, me voy a ir por la visa más compleja, que es la visa de talento. Y además tenía cómo hacerlo. Y lo hice. Tomé el camino más difícil, sí. Pero al final, ¿qué pasó? Que obtuve lo que quería y me da una plataforma para poder desarrollarme en un país que es complejo, pero cuando tienes las herramientas correctas puedes salir adelante. Tenemos que hacer una breve pausa porque hemos estado corridos de lo interesante del tema. Estoy hablando con el sociólogo José Jacinto Muñoz sobre los propósitos. ¿Cuáles son las cosas importantes que tenemos que fijarnos? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos nuevamente con José Jacinto. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
sin desperdicio. José Jacinto Muñoz, sociólogo, quiero que volvamos a seguir conversando. Qué interesante el propósito, qué interesante el concepto de los atajos, de querer los resultados rápidos. Pero igualmente, cuando tenemos que calcular el precio a pagar por algo, el precio del tiempo que nos va a consumir, la inversión que vamos a hacer para poder lograr lo que queremos hacerlo, y cuando tenemos que saberlo en una forma realista, no va a ser exacta nunca, al final va a ser probablemente más de lo que calculamos, pero siempre entender que hay un tiempo para que podamos realmente evaluar si la idea que estamos haciendo va a resultar o no va a resultar. Pero también hay tiempo para un momento dado decir, mire, esto no resultó. Hay un momento para decir, mire, yo me di 2 años para hacer esto, llevo 5 años, esto no funcionó, yo debo recalcular, debo volver a plantear una nueva idea. Entonces, primero hay que tomar el tiempo para saber cuánto tiempo va a tardar en que algo se pueda dar. No tomar una decisión apresurada, mira, esto no funcionó y fracasé y voy para atrás, pero en un momento dado, cuándo tomar la decisión y cómo tomar la decisión, debo volver a pensar en cambiar el plan. Yo creo que, mira, una de las características de la salud mental es aprender a perder, es aceptar que se perdió en algo. De hecho, volviendo al tema de la pandemia, se hicieron muchos estudios al respecto. Y uno de los rasgos de las personas que más los que interpretaron mejor esa situación, fueron los que aceptaron que perdieron algo. Porque en pandemia todos perdimos algo. Así como muchos ganaron cosas también. Hay gente que perdió su familia, hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió su negocio, hay gente que perdió su salud. Aceptar que perdemos no es propio de nuestra cultura. Recuerda que nuestra cultura es muy resultadista, es muy de apariencia, nos quiere siempre ganadores, vencedores. Recuerda ese positivismo tóxico, ¿no? De que todo va a salir bien, de que no hay por qué quejarse, de que no hay por qué tener un mal día. Y todos sabemos que no es así. Hay días que son tan malos, René, que lo mejor que nos puede pasar es que terminen. Porque no hay forma que lo puedas revertir. No hay forma. O sea, lo mejor es acostarse a dormir. Porque por más positivo que tú seas y por más optimista ese día, desde que arrancó hasta que terminó, fue una permanente paliza por todos lados. Claro, el positivo tóxico te dice que no, que si eso pasó es porque tú atrajiste esa energía y porque prácticamente te responsabiliza de lo que no logras. Por eso es que es tan delicado insuflarle a la gente, si no lo logras es porque algo está mal en ti. Cuidado, a veces no lo logramos porque no se pudo. Punto, no se pudo. No se pudo a pesar de que lo hicimos con amor, lo hicimos bien, pero no siempre que lo hagamos bien vamos a ganar. Pregúntale al deportista. Lo hacen bien y no salió. Y se van con la cabeza hacia abajo. Hay que tener mucha madurez para llegar ahí. Yo creo que ese es un punto importante. Y el segundo, el precio tiene que ver también en cómo me veo yo de cara al futuro. O sea, ese es el ejercicio de la temporalidad. ¿Cómo me veo de aquí a 5, 10, 15 años? ¿Cómo me veo? Y ese cómo me veo, qué tan comprometido estoy con esa visión. Entonces, en esa visión, saltan a tu mente lo que estás dispuesto a hacer para verte de esa forma de aquí a ese tiempo. Entonces, el precio tiene que ver con la claridad que tengas de qué tipo de vida quieres. Por eso es que las bases del futuro están en el presente. Ese es un principio en la temporalidad fundamental. Si tú quieres saber cómo va a ser tu futuro o el mío, vemos qué estamos haciendo ahora. Ese ahora nos está mostrando ya una proyección de lo que va a pasar. Entonces, el precio tiene que ver con eso, tiene que ver con la visión que tenga, con el propósito, y también tiene que ver con la historia que nos podamos contar. Hay que encontrar una historia que sea lo suficientemente poderosa, René, para tomar acción. Porque al final, el propósito es encontrar un deseo propio que justifique el sentido de nuestra existencia. Tiene que ser justificado, en parte. A veces sí, a veces no, pero tiene que haber una justificación. Sentir que esto tiene para mí valor y lo voy a hacer valer. O también pudiera decir que el propósito es hacer lo que me gusta hacer, lo que mejor sé hacer y ganar dinero por eso. Esas 3 condiciones también te pueden colocar en una posición privilegiada, pero no por azar ni por suerte, sino porque tuviste la valentía de ir por eso. Y cuando digo de pagar el precio,
es también asumir el riesgo de que puedes perder. O sea, aceptar que esa apuesta puede que no funcione. Deja de sufrir cuando aceptas lo peor. Eso también es muy profundo, pero es verdad. O sea, yo quiero esto, chévere, vale, dale, pero hay garantías, tú sabes que no la hay. Sabes que hay posibilidades, pero existe la posibilidad de que no, o que cambie en el camino, o que no se dé como tú quisiste, no lo sé. Pero por eso es que enfocarse en la acción y no en el resultado genera cierto equilibrio emocional que hace que uno no se deje tampoco como avasallar por la tensión propia del estrés. Una de las cosas que a veces creo que es una estrategia interesante es fijarse metas en escala, o sea, progresivas. No necesariamente vas a alcanzar la última, pero vas a celebrar o vas a ir evaluando pasos que vas alcanzando. A veces tú dices, esto es muy complejo, pero cuando tú dices, bueno, pero puede hacer esta primera etapa en este primer plazo, y una vez que consolidas esa primera, tú no puedes tratar de desarrollar un negocio en un solo viaje de la noche a la mañana, pero tú puedes empezar haciendo una opción online, luego abres otra opción, una tienda, después abres 2 tiendas, es decir, hay una secuencia. Tú no puedes abrir un restaurante y tener un menú con todas las opciones. Entonces, en la medida que tú vayas creando y te generes escenarios viables no porque sean poquito, viables porque sean reales. Entonces, cuando te estableces metas reales, las puedes desarrollando en etapas. Y en esa medida, pues, la frustración la puedes ir manejando porque vas viendo que puedes ir desarrollando cosas que van dando resultados, que tú estableciste cuáles van a ser las metas que tú esperabas. No vas a esperar vender 100 productos de un solo viaje, sino yo voy a vender este año 10. Y es una meta real. Y esta es la estructura de costo y la estructura de tiempo que tengo destinada para eso. ¿Cómo ayudarse a crear estas metas reales? ¿Cómo alguien puede decir, yo quiero hacer esto, pero entender que me estoy comprometiendo a algo que de repente no es real y debería hacerlo en etapas? ¿Sabes qué ayuda mucho también, René? La asesoría. O sea, ser capaz de... Mira, aquí en Venezuela me he encontrado, no quiere decir que en Estados Unidos no suceda, también ha sucedido, pero se me ven ejemplos de gente brillante en los negocios. Pero los que yo he visto que se han podido sostener y los que no, parte de lo que ha marcado la diferencia, René, ha sido la capacidad para dejarse asesorar. Reconocer eso es importante, porque a veces yo tengo la idea, hay gente que es muy efectiva, tiene la visión clara. Hay empresarios que son brillantes, tienen una visión, pero un don, una capacidad increíble, pero son desorganizados, poco sistemáticos. O sea, ahí entra el equipo asesor que contrate, ahí entra el consultor, ahí entra el asistente, esa gente que es demasiado astuta y sabe yo quiero ser eficiente y eficaz, no soy tanto, pero soy muy efectivo, soy una persona de visión, se me dan las ideas de los negocios así, pero busco ayuda. Y mucha gente no logra darle contexto a su idea porque no invierten en asesoría, no invierten en formación. Pero la asesoría es importante, es como el que tiene consulta permanente con un psicoanalista, con un psicólogo, con un sociólogo, con alguien que lo pueda orientar desde lo macro hasta lo micro. Esas personas siempre por lo general tienen más éxito. ¿Por qué? Porque tu idea alguien la puso más amplia o alguien te ayuda a ver lo que tú no ves. Entonces, creo que eso ayudaría. Buscar la asesoría correcta, dejar de pensar, es que no tengo dinero. Para eso tiene que haber dinero, para invertir en personas que me ayuden a ampliar mi idea y a fortalecerla, y más cuando estamos fuera de nuestros países, donde hay tantas cosas que desconocemos. Y lo segundo es sentarnos, tener el hábito de sentarnos a pensar y a escribir. Hay gente que no tiene esa capacidad, porque tiene déficit de atención, porque es profundamente pragmática, porque no tiene la calma para sentarse. Hay veces que hay que sentarse, agarrar un papel, un lápiz y escribir, o grabarse, o agarrar un pizarrón y escribir ideas, y después darle forma a eso. Eso es metodología. O sea, hay gente que es demasiado pragmática. No, yo tengo la idea aquí, demasiado informal, y yo le voy a dar, y vamos a salir. O sea, esa informalidad permanente hace que cuando los entornos cambien permanentemente por las circunstancias que existen, las ideas se evaporen y se hace todo más complicado.
Sonrío. Creo que eso puede ayudar mucho. Sonrío porque es increíble cómo eso es una absoluta realidad. Yo tengo un gran amigo que es Gabriel Salzman, que es un consultor fantástico, fue vicepresidente de Mattel, para mí una de las personas más organizadas mentalmente y con esa visión gerencial. Y conversando con Gabriel, en esto ya estaba yo haciendo ejercicio y siempre trato de conversar con él, cómo va lo del máster, qué estás haciendo, cuál es la visión, porque he estado tratando de desarrollar un par de líneas, una línea de medicamentos, una línea de productos, hemos estado con el hospedaje clínico en Caracas, con muchas cosas. Entonces me dijo, vamos a conversar, vamos a ordenar las ideas. Y fue como una hora de conversación que estaba haciendo, cómo se conectaba todo el ecosistema, cómo las marcas se hablaban, todo esto. Y al final me dijo, te mando un resumen de lo que hablamos. Cuando me mandó el resumen, increíble cuando poder escribir, poder ver en papel y lápiz realmente las diferentes ideas, cómo se conectan. Es increíble la claridad que te da mentalmente en un momento dado, como aterrizar las ideas y decir, wow, nada más con escribirlas y ponerlas en orden. No tiene que ser un documento de 10 páginas, fueron 2 páginas, pero fueron poner las ideas en orden, cómo se conectan y cuál es el tiempo esperado y el responsable para cada idea. Cuál es el punto de acción que estamos colocando, el tiempo a invertir en las personas responsables y cuál es primero y cuál no. Esa claridad te la da alguien que está afuera, alguien que tiene la metodología para hacer eso y que en un momento dado te puede ayudar. Entonces, totalmente de acuerdo en que, por supuesto, ustedes son expertos en eso, en tener gente experta que en un momento dado te ayude a poner el propósito de tu vida en orden, a ayudarte a entender los plazos, a entender tus fortalezas y si tú estás en condiciones de hacer eso y ayudarte a poner el foco para que las cosas se hagan realidad. Bueno, sin desperdicio, creo que ha sido un programa muy importante para ayudarnos a ponerle propósito y a ordenar las ideas que tenemos para seguir creciendo y seguir disfrutando la vida. Recuerden, la vida se va en minutos, así que hoy en día cada vez tenemos que estar con más prisa, porque cada día hay más plataformas, más tecnología, más soluciones. Así que tenemos que definitivamente entrarle, pero entrarle en una forma ordenada, para no crearnos ni frustrarnos cuando lo estamos haciendo. Así que José Jacinto, un fantástico año 2024, que todo lo que planifiques se siga haciendo y sea el principio de muchos proyectos y que además podamos compartir y vernos más veces este año. Un abrazo. Gracias nuevamente, doctor, por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.